bienvenidos todos hermanos y amigos. Vamos a considerar un poquito la palabra del Señor aquí en Ministerio de la Hermosa esta tarde. Y primeramente agradezco a Dios que salí más o menos de esta situación del COVID y, y estoy pues con las secuelas del onda esta del COVID, con un problema de fibrosis pulmonar, pero gracias a Dios que ya voy también pues ganándole un poquito la batalla. Agradezco las oraciones que han hecho el favor de hacer por mí, los apoyos que han tenido, sobre todo la congregación a la que sirvo, que han sido muy gentiles con nosotros, llevándonos comidas, calditos, todo eso, ¿verdad? Y gracias por su gentileza, por su apoyo, a los que han apoyado también financieramente, porque estos casos pues obviamente se regasta mucho dinero. Gracias a los que nos apoyaron o nos están apoyando, y oramos para que siga guardada nuestra congregación en lo general, y que cuando surja otra cuestión en alguna persona de nuestra congregación tengamos la empatía, el cariño para poder apoyarles en cuanto sea necesario, en el nombre del Señor Jesús. Entonces su servidor, pues al pasito me voy reintegrando a lo que es el trabajo ministerial de la predicación de la palabra, y hoy quiero aprovechar este día para predicar un poquitito, no mucho rato. Ya ven que los tengo acostumbrados a engolosinarlos con mucho tiempo y como a ustedes les gusta tanto, entonces pues mientras siguen aplaudiendo yo sigo cantando, ¿verdad? Así que, pero como hoy no van a aplaudir, pues me callaré pronto, y si siguen aplaudiendo seguiré callándome muy pronto, como quiera. Hoy quiero compartir con ustedes tocante al tema entre la cruz y el trono. Es bien sabido que un día como hoy se celebra lo que es Sábado de Gloria, aunque Jesús no parece haber estado en la gloria en un día como hoy. La Biblia define muy bien que cuando Jesús murió, es decir, dejó su cuerpo, en el espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra. Otra versión dice que fue al infierno. En alguna porción dice que fue, si no me equivoco, Pedro, en el capítulo 3, versos 19 en adelante, si no me equivoco, dice que descendió y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos obviamente rebeldes, espíritus rebeldes o de gente rebelde. Y alguien pensaría, bueno, ¿y qué ganas con ir a predicar a los muertos que ya están en el infierno? Es ahí donde algunos agarran la idea de, no sé, del purgatorio, o la idea de que con oraciones después de muerto te pueden sacar del infierno, pensando que Jesús tal vez fue al infierno o al infierno en ese caso, porque la Biblia dice muy claro que fue al infierno, a predicar a los espíritus encarcelados, aquellos antidiluvianos que en los tiempos de Noé no hicieron caso a la predicación del patriarca. Y alguien pensaría, bueno, pues entonces fue y les predicó. Bueno, predicar es anunciar o declarar algo, hacer patente algo, dar testimonio de algo. Así que la gente se puede morir habiendo conocido el Evangelio sin hacer caso al mismo, viviendo su vida mala, conscientes de que es lo bueno, pero ellos deciden vivir lo malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esa gente? Pues un eterno peso de llamas del infierno prácticamente, porque es un eterno peso de condenación prácticamente. ¿Por qué? Porque están esperando obviamente el tiempo del juicio. Ya eso es un infierno, el infierno que está esperando para ser lanzado al lago de fuego y azufre, o sea, un castigo mucho peor, por así decirlo. Entonces, en ese particular, ¿a qué fue Jesús entonces? Pues fue simplemente, número uno, tenía que entrar al infierno para arrebatarle las llaves del imperio y de la muerte a Satán, para avergonzarlo públicamente y despojarlo así, según Hebreos, despojarlo o destruirlo completamente, avergonzándolo entre los suyos públicamente, dice la Escritura. Pero no solo eso, aprovechó para testificarle a los antediluvianos, seguramente a muchos otros, ¿verdad?, de que lo que los patriarcas y los profetas les hablaron era verídico, era verdad, pero que no hicieron caso. O sea, la promesa
que habían estado esperando los antiguos, según explica Hebreos capítulo 11, aquella promesa que estuvieron esperando y que murieron sin haber recibido lo prometido, esos héroes de la fe, héroes que murieron muchos en prisiones, en cárceles, entregados a los leones, otros vivieron errantes en cuevas. Y bueno, la Biblia describe una situación muy difícil en ese particular. Sin embargo, entendemos nosotros que por otro lado vieron quienes vivieron su vida a su criterio, a su placer, sin los peligros y persecuciones propios de vivir una vida de fe. Y obviamente a esos también se les manifiesta Jesús, o el Espíritu, en este caso el Espíritu de Cristo, lo que es el Cristo eterno, el Cristo que trasciende, no el Cristo histórico, no el físico, sino el Espíritu de Cristo. Este va y se manifiesta a ellos, pues para reiterarles que lo que ellos habían estado escuchando de los otros, aquellos que murieron sin haber recibido lo prometido, aquellos que vivieron conforme la fe y que conforme la fe padecieron, estos por otro lado no padecieron, pero ahora están en el infierno. Pues a ellos Jesús les fue a decir, ¿saben qué? Lo que aquellos dijeron era verdad. Una analogía muy buena es la que Jesús pone del rico y Lázaro, cuando el rico, según la historia que Jesús narra, le dice a Abraham, manda a Lázaro que vaya, que venga y moje aunque sea pues la punta de su dedo y me dé un poco de agua. Y Abraham le respondió según la narración de Jesús, y vaya que Jesús no es un cuentacuentos, él es el verbo de la eternidad, no es ningún mentiroso ni ilusionista. Él le dice, mira, nadie puede ir de aquí para allá, ni nadie puede pasar de allá para acá. Tú tuviste tu oportunidad, en otras palabras, tuviste la oportunidad cuando estuviste en la tierra, pero no quisiste, porque la fe es un asunto también de querer, no se te impone. Tú pudiste haber nacido en el Evangelio, puedes ser hijo de gente cristiana, y tú decides que no, pues total que te mueres, igual que cualquiera se muere, porque todos nos vamos a morir más tarde o más temprano. Y algún día, ¿verdad? Porque la palabra morir es simplemente la separación del espíritu y del cuerpo. Lo que realmente queda sin movilidad, sin capacidad, sin vida, es el cuerpo, pero el espíritu que le da vida, ese no muere. Ese pasa, por así decirlo, de un estado a otro, ¿verdad? Pasa del cuerpo físico, de esta prisión temporal, pasa luego a lo que viene siendo la vida eterna de gloria o la vida eterna de condenación, ¿sí? La vida eterna de gloria o de vergüenza. Entonces, en ese particular, el verbo de la eternidad, cuando finalmente, conforme escuchábamos los gritos del Calvario ayer, cuando finalmente dice, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu, muere, por así decirlo, se separa el espíritu del cuerpo, y entonces el espíritu queda ahí esperando, perdón, el cuerpo queda ahí esperando el momento en que lo descuelguen, lo laven, lo pongan los ungüentos propios de la época y del pueblo en el que él vivió, y lo sepulten el cuerpo. Es una cuestión normal. Ahora en nuestro México se está estilando otra cuestión donde te creman también. Pues ya sea que te cremen o sea que te sepulten, es la misma, ya no hay ahí espíritu. El espíritu ya se fue. La persona ya no está presente. La persona ya salió de ahí. Eso es algo que de repente no entendemos, pero somos seres eternos que vivimos en cuerpos temporales. Somos seres trascendentales que vivimos en cuerpos que no trascienden. O al menos no todavía. Está esperando el día de la perfecta redención, cuando los cuerpos resuciten, cuando los cuerpos sean levantados del polvo, reconstituidos, reconfigurados, y entonces sean presentados delante de Dios también. Esos van a ser los de la gloria, los de la resurrección, juntamente con Cristo, según explica el apóstol Pablo cuando dice, si no hay resurrección, lo habla de qué cuerpo va a resucitar. Pues un cuerpo glorioso, un cuerpo trascendental, un cuerpo de poder, un cuerpo de gloria, un cuerpo inmortal, incorruptible. Entonces es importante que entendamos ese particular de que una vez que Jesús desciende
o el verbo desciende, o el Espíritu de Cristo desciende o se separa el cuerpo, no va al cielo, fíjate qué interesante, desciende al infierno, según el testimonio general de las Escrituras. Desciende, va y predica, ya dije lo que significa predicar, dar testimonio, también manifestar algo, ¿verdad? Porque no siempre Dios te va a felicitar. Y Dios también tiene la capacidad de decirle a los que lo rechazan en su momento: ¿sabes qué? Mira, te lo perdiste, papá. Tú tuviste la oportunidad, se te predicó una y otra vez, pero tú decidiste lo malo. Porque mira, para vivir bien o para vivir mal se necesita inteligencia. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Para vivir mal o para vivir bien se necesita tomar decisiones. Aquí no hay con que yo estoy menso y por eso soy cristiano. No, los cristianos no somos mensos, no se equivoque. Tomamos decisiones, sabemos que empezamos con una serie de correcciones de vida, con una serie de cosas que nos abstenemos, de vocabularios que dejamos, de culturas malas que nos abstenemos de ellas. Es nuestra decisión, no son imposiciones. Eso es lo que surge de acá de adentro. Cuando el Espíritu de Cristo mora en nosotros, viene una convicción para corregir rumbos y cosas que nosotros empezamos a decir: no, eso no me conviene ya. No es porque el pastor no me deja, no es porque en la iglesia me lo prohíben. Habrá sectas que así lo hagan. Yo hace muchos años, cuando empezaba en el ministerio, casi a los 4 años, si no me equivoco, de que empecé el ministerio, pues yo tenía mis conflictos como predicador y como persona, ¿no? Porque la gente a veces quiere vivir para uno, aunque uno no se los pida. Como que se acostumbra a decir: no, es que el pastor no le gusta esto, no, es que el pastor le molesta aquello. Y recuerdo yo que oía mucho ese cliché en la congregación que yo servía. Y entonces yo dije: ¿por qué la gente tiene que tener esa idea de que a mí no me gusta o sí me gusta aquello? Bueno, y sí, yo era muy ley, como dicen por ahí en eso. Oye, yo predicaba sermones bien rudos contra las pelonas, contra los rabonas, contra las pintadas, no, sobre todo a las mujeres las tenían bien regleadas, ¿verdad? Porque era la línea de aquellos tiempos. Y entonces, una buena ocasión, yo creo que les he platicado esa anécdota. En un tiempo de oración a mí me dijeron: bueno, pues tú que estás formando a esa gente, ¿de quién es la iglesia? No, pues tuya, Señor, es tu iglesia. Bueno, entonces, ¿por qué tú tienes que estar siempre sobre las mujeres en este tema? Y ya me empezó a dar unos lineamientos que me llevaron, en aquel tiempo, le estoy hablando, a pedirle perdón a las mujeres de la congregación que yo servía, porque obviamente siempre era sobre las mujeres eran mis favoritas. Casi a los hombres pues, poco les echamos leña, los hombres casi no les decimos nada, los hombres que siempre son santos, aunque ni sean santos los calaveras, ¿verdad? Pero uno como quiera casi no les echa camorra. A las mujeres sí, por una cosa o por otra siempre las traemos atravesadas a los predicadores. Y sé que hay algunas cuantas sectas que las traen con velo, las traen con moño, las traen con manga larga, las traen con... Bueno, parece que uno trabaja en diseño de imagen, y sobre todo las mujeres. Y entonces el Señor dijo: bueno, pues ¿estás creando una iglesia para ti o para mí? Entonces, en ese particular, desde aquel tiempo, se me quitó la costumbre de manejar las congregaciones particulares. Y yo, bueno, ¿por qué estoy creando una iglesia? Pues conforme a mis ideas. Entonces, desde entonces decidí que no iba a predicarles conforme lo que yo pienso, y decidí predicarles que ustedes vivan conforme el Espíritu les indica, que ustedes tienen que tener la inteligencia porque son gente madura, gente dueña de sí misma, que tiene que tener la capacidad de decidir, y que no son tontos y que saben la diferencia entre el bien y el mal. Y usted puede decidir vivir bien o vivir mal. Igual los antediluvianos, 120 años, oye, se oye fácil, pero 120 años es un chorro de tiempo. Es más, vamos a suponer que le exageraron los escritores, porque algunos dicen que son exagerados los escritores, ¿verdad? Porque se transmitió de manera verbal la historia de Noé, y que a lo mejor no fueron 12 años, pues como quiera 12 años predicándole son muchos años. Pero la Biblia dice claro que fueron 120 años. 120 años predicándoles, pues son muchos años. Y no quisieron los calaveras aquellos. Decidieron vivir mal. Decidieron actuar mal. Ya sabían
Fíjate cuántos años Dios sobre todo tuvo paciencia, porque ya cuando mandó Noé que construyese el arca según la Sagrada Escritura, yo sé que algunos teologuillos que me van a ver van a salir con sus ideas, pero no se preocupen, hay cosas que yo conozco que no las digo, ¿verdad? Pero no porque no las conozca, las conozco pero no las creo. Yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios decidió destruir la raza humana en aquel tiempo por el pecado, no por otra cosa. Que Dios tomó la decisión de destruirlos porque le hartó el pecado de la gente de aquel tiempo. No que era una consecuencia natural de la evaporación y que porque no llovía y que entonces se juntó toda la evaporación y prum, cayó toda junta. Pues lo diría la Biblia también, ¿verdad? Que de repente se creó una nubesota gigantesca ahí arriba, pero no nomás fue la nube de arriba, fueron las abismos, las fuentes de abajo y todo el rollo. O sea, fue un juicio divino según la Biblia. Ya si usted cree en las historias de Gilgamesh y otros, pues usted sabe, pero yo creo en la Biblia. Y esa es la perspectiva que yo predico. No porque no haya leído un chorro de historia, pues uno lee, sea porque es pastor o por los doctorados que tengo, pues lo ponen a leer un chorro de historias y fábulas y barbaridad y media. Pero yo lo que sigo creyendo es la Biblia, y la Biblia dice que Dios decidió destruir a la raza aquella por su pecado, pero no fue intempestivo, fueron 120 años de estar diciendo, oigan, va a venir un juicio, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pues pudieron haberse arrepentido, igual que con los de Nínive, cuando fue aquel gran profeta Jonás, ¿verdad? Y les predicó, pues no era cualquier chicharrón de oreja el profeta, era un profetonón marca acme, aquel Jonás, era un piezonón, el mejor profeta de sus tiempos. O sea, no crees que era cualquier chancludo, no, era un profetonón grande. Dios agarró lo mejor que tenía y se los mandó a los ninivitas a la máxima potencia de aquel tiempo. Y tan pasó el profeta, ese era un predicador disgusto, él iba en contra de su voluntad. Fíjate qué tremendo, siendo Dios el patrón de él, y lo mandó, vas y le dice a los ninivitas esto y esto y esto y esto, y fue y les dijo. ¿En qué dialecto se habló? Quién sabe, pero ellos le entendieron. A lo mejor iba hablando en lenguas de adrede, pero le entendieron los otros. Y el rey, fíjate, el rey puso hasta los animales a ayunar. O sea, en un solo sermón que pasó de mala gana por ahí predicando en la calle, uno aquí le da la vuelta y vuelta, la vuelta y vuelta, y la gente no hace caso. Uno les predica aquí en la congregación, y a pesar de que venga la gente a oírlo, nomás te oyen, pero te catalogan algunos. Algunos sí te hacen caso y otros nomás hay como que te oyen, pero no te hacen caso. Y no me frustro, no crean que se lo digo desde la trinchera de la frustración, porque el profeta Isaías, ¿cuántos años duró predicando? Y en alguno de sus capítulos, fíjate, ya cuando se murió el rey Usías, Isaías tenía 40 años de profeta. Vamos a suponer que duró 5 años todavía vivo, para antes de que lo matara el malvado de Manasés. Pero 5 años después, él dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Entonces es una pregunta, ¿quién nos ha hecho caso en otras palabras? ¿Quién? Este es como quien se comió la galleta sin decir quién, ¿verdad? ¿Quién se comió la galleta sin decir quién? Pues así está el profeta, ¿quién no hizo caso? Nadie te hace caso. Uno quisiera que todos los que lo escuchan hicieran caso, pero no todos hacen caso. Es más, el promedio o porcentaje de gente que hace caso es mínimo. Y es muy peligroso. Como quiera, uno tiene que hacer su esfuerzo, porque para eso lo pusieron aquí, para predicar. Dios en su misericordia quiera que los que lo oyen le hagan caso. Ya alguna ocasión dije, si a Moisés, de toda la multitud que sacó de Egipto, 2 tremendos le hicieron caso y entraron a tierra prometida, o sea, José y Caleb, un representante de los judíos y otro representante de los gentiles, donde yo dije, tenemos esperanza, ¿verdad que sí? Bueno, pues les digo una cosa, él logró meter 2. Yo que no tengo, no 600,000, no tengo ni 600, a lo mejor ni 60 realmente. ¿Cuántos iban a entrar? Bueno, pues no sé cuántos, pero yo estoy predicando y Dios quiera que alguno haga caso, pero haciendo caso se esfuerce.
y él o ella entiende, diga, ¿qué es lo que me impediría? Como dijo aquel viejo Nicodemo, ¿qué debo de hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? Para alcanzar las obras o el reino de Dios. Y Jesús le dice a ese justo, porque en otras palabras era justo de aquel tiempo, era un maestro de Israel, un fariseo tremendo, un doctor de la ley. Le dice, mira, tú necesitas nacer de nuevo. Sopas, tremendo. Tú necesitas, pero ¿cómo le dice eso a un maestro? O sea, se cuenta que me lo dice a mí. Yo voy y lo correteo al Señor. Señor, ¿qué debo hacer? Y me dice, tú necesitas nacer de nuevo. Pues investigando, predique. ¿Y luego qué? Tú necesitas nacer de nuevo. ¿Se imagina? Que me lo diga a mí, pues dos sopas. Me acuerdo con esta historia, o con esta porción bíblica, una anécdota que me pasó con el doctor Osborne. Algunos ya se acordarán, ¿verdad? Porque la he narrado aquí en la congregación. Y no la voy a narrar ahorita, pero recuerden, me pasó que me sentí confrontado. Y tenía dos alternativas: o te frustras de decir, por eso, pues si le ando echando patadas aquí, y ando jalando, y ando predicando, y me he esforzado tanto, y tú me dices que necesito nacer de nuevo, pues no te engañes, a lo mejor sí, porque a veces ya nos conocemos todas las peripecias, los dogmas, los ritmos de las canciones, y ya no lo que hacemos es una cuestión mecánica. Los predicadores ya sabemos más o menos trazar un sermón, sabemos la cuestión homilética y hermenéutica, y por ahí nos vamos, pues total. Ya vemos algunos que somos muy emocionalistas y hasta lloramos y hacemos llorar a la gente también. Y la gente pasa, llora y llora. Cada sermón es una lloradera, pero no cambian, nomás lloran, pero nunca cambian. Porque se requiere mucho más que emociones, se requiere decisión. Se requiere una renovación del entendimiento. Y para renovar el entendimiento hay que confrontar nuestra manera de vivir y de ser y tomar decisiones en consecuencia. ¿Se entiende eso? ¿Y tomar qué? Decisiones, acciones. No es nomás decir, no, pues yo sentí muy bonito y ay, qué bonito, pero y luego, no, pues ya. Ahora sí, hasta que Diosito me dé licencia para ir al culto de vuelta. No, pues olvídate. Cuando encuentre el departamento de licencias para el culto me avisan, porque yo no lo encontré en 43 años que tengo. Nunca encontré el tremendo departamento de licencias para ir al culto. Nunca. ¿Será porque nunca lo he necesitado? Yo siempre he tenido ese corazón de voy al culto. Desde que era un miembro de congregación, ni me gustaba llegar tarde, ni me gustaba faltar. Nunca. Porque yo tenía una devoción. Mi salvación no es algo que se me olvidó a mí al otro día, ni ahorita se me ha olvidado. En 40 y tantos años de la gracia redentora, todavía me acuerdo el momento específico, el sentimiento, el evento transformador que me llegó, y hasta ahorita todavía vibro cuando recuerdo ese momento tan glorioso de la salvación. Entonces, pero lo que te quiero decir es que es tan glorioso el evangelio, no hay nada que se compare a él. No en balde el apóstol Pablo, aquel gran Saulo de Tarso, el tremendo fariseo de fariseos, dijo: el evangelio es poder de Dios, un poder con propósito, un poder para salvación de los griegos, de los judíos, de los bárbaros, de los escitas, de todos y para todos, porque en el evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Es una cosa tremenda. El evangelio no se compara con nada, no es una religión. Lo agarran como bandera de religión los religiosos. Sí, se han creado muchas religiones y sectas agarrando como plataforma el evangelio, pero esa es una cosa. Por eso seguramente cuando Jesús se encontró con aquel Nicodemo, pues Nicodemo usaba la bandera de Moisés como parte de su religiosidad, pero no le sirvió de nada. Como a tantos religiosos en el día del Señor no les servirá de nada, porque el evangelio es una untura, solamente una fachaleta para justificar su religiosidad, su religión, sus reglamentos, todas sus ondas que traen, ¿verdad? Cuando a veces Cristo está muy lejos de ellos y ellos muy lejos de Cristo. Pero si así corre y así está de peligroso para nosotros los que predicamos, ¿se imagina para los que no predican? Que de repente
en las congregaciones se soslaya la expresión de, no, pues es que los de enfrente tienen que tener más compromiso, los de enfrente tienen que vivir mejor que nosotros. A ver, espérate tantito, ¿y por qué? ¿A poco la sangre que salvó a estos es diferente a la que lo salvó usted? Si se salvo, como dijo el apóstol Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, no, la misma sangre, el mismo espíritu que te selló, la misma palabra que te santifica, es lo mismo. Y el compromiso es el mismo. Que estos acá predican y cantan y hacen el show es otro rollo. Es algo de la gentileza de Dios y de ellos para pues darle a usted ánimo de que le eche ganas, ¿verdad? Vienen aquí a ministrarnos con sus dones y talentos que Dios les ha dado y adornado. Pero de ahí para allá la salvación es la misma para todos. Tiene un fundamento el Calvario. Entonces, cuando Jesús desciende al infierno, desciende con el propósito de arrebatarle las llaves del imperio de la muerte a Satanás, según Hebreos capítulo 9. Desciende para llevar cautivo al cautivador, según Efesios capítulo 4. Y a los hombres y mujeres darles dones, talentos, y dice el Salmo 68, verso 18, si no me equivoco, esos dones, talentos para morar Jehová Dios en ellos, es decir, para Jehová Dios vivir a través de ti, operar a través de ti. Ya cuando los dones se manifiestan, es que Dios quiere empezar a manifestarse a través de ti y darte, como no, pues un motivo de vida más glorioso. Entonces, el evangelio es algo glorioso y tremendo. Algunos dicen, por ejemplo, en algunas sectas estilizan la cuestión de que, por ejemplo, el bautismo es el que salva. Es una herejía eso. Es una herejía, le digo por qué. Porque si el bautismo salvase, en vano habría muerto el verbo de vida. Puesto que Juan el Bautista bautizaba, los fariseos bautizaban, los saduceos bautizaban, los herodianos bautizaban, todos ya bautizaban. Es más, hay sectas más antiguas o religiones más antiguas que el cristianismo, si lo quiere poner así, como el hinduismo, con todo su sintoísmo y todo ese rollo, y otras religiones chinas que hay por allá de aquel lado, muy antiguas, donde también se estila el lavamiento o los bautismos. Nada menos el Taj Mahal, que es un monumento mortuorio, es un, ¿cómo se le llama? Un mausoleo en honor a una reina de aquellos tiempos. Tiene enfrente una gran piscina que se usaba o se usa para los lavamientos. La gente pasa ahí, se mete en el agua y sale al otro lado, porque en las religiones hindúes se estila que los lavamientos del agua son los que quitan los pecados. Y así entre los cristianos hay gente que cree que el agua, o sea, el bautizarse, es lo que le quita los pecados. No, pues si el agua lavara los pecados, pues entonces de tonto murió el verbo de la eternidad. Digo nomás, como he dicho, métanse al agua, como se lo dijo el profeta Eliseo a Naamán, ¿no es cierto? Métete 7 veces al agua y con 7 veces te quita la lepra. No importa que el agua esté sucia, aunque sea agua negra de la ciudad, pero si me ha quitado los pecados me meto al agua, pues me baño con agua limpia, ¿verdad? Y asunto arreglado. Pero no es el agua, es que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Es que es por la fe en Él, en el Señor Jesús, que somos justificados gratuitamente por su gracia. Empezando ahí, ya está la cuestión salvífica, luego bien establecida. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? El sacrificio vicario de Jesucristo y la fe en eso. Es cuando recibes a Jesús como Señor y lo recibes de todo corazón, como le dijo, no sé si Silvano o Pablo al carcelero de Filipo, le dijo, si crees de todo corazón. ¿O quién le dijo? No, le dijo Felipe al etíope, perdón, si crees de todo corazón, bien puedes, ¿verdad? Bien puedes, o sea, es una cuestión de creer de todo corazón, porque usted puede creer por diferentes razones, o decir que cree, hasta creer por miedo. Ya ven que, me acuerdo yo hace años, cosa del siglo pasado, se estuvo pasando una película que se llamaba El infierno en llamas. ¿Alguien se acuerda de esa película, El infierno en llamas? Y la gente se asustaba, ¿no? Y corrían al altar, ay, quiero aceptar a Cristo porque no quiero irme al infierno. No, pues se les quitaba el miedo y se convertían de vuelta porque ya no le tienen miedo al infierno, ¿verdad? Entonces, no es por miedo, es por fe, es por relación con el Señor, que tú recibes a Jesús y te relacionas con Él. Entonces, Jesús desciende y va y le quita las llaves del imperio de la muerte a Satanás. Entonces, tiene un proyecto bien establecido. Debía morir, porque es la manera de desprenderse de este cuerpo. Él lo había dicho,
tengo el poder de dejar la vida y volverla a tomar. Él lo dijo. Así de sencillo. Entonces fue lo que hizo. Fue todo un montaje. Yo le he dicho en otras ocasiones, fue todo un montaje desde los cielos, donde Dios tenía el proyecto de hacer que el verbo muriese, hacer lo que entrase a las áreas, o como se le llama también, a la otra dimensión, a la dimensión espiritual, y en la dimensión espiritual arrebatarle las llaves del imperio, los derechos de la raza humana a Satán, al diablo, a los demonios. Por eso hoy por hoy tú no tienes por qué vivir subyugado bajo el miedo al diablo, el miedo a los brujos, el miedo a los santeros, el miedo a nadie de ellos, porque nunca las tinieblas serán más poderosas que la luz. Nunca las tinieblas serán más poderosas que la luz. Aquí en este edificio donde estoy yo, cuando en la noche se pone muy oscuro, pero si yo llego con mi teléfono, que es un poquito muy pequeño, y lo enciendo aquí, me alumbra prácticamente todo el lugar. Las tinieblas casi prácticamente se disipan. ¿Por qué? Porque una pequeña luz se encendió. Ya cuando encendemos 4 lámparas, pues no se van totalmente las tinieblas, ¿verdad? Y aunque el edificio es muy grande, 4 lámparas bastan para que veamos clara y perfectamente aquí. Si prendemos más lámparas, pues conforme vamos encendiendo lámparas, no, pues esto queda que es un fogonazo, ¿verdad? Entonces, en ese particular, yo quiero que tú entiendas que el evangelio es poder, no es una baratija. Claro que lo que tenemos hoy como evangelio está en un proceso de resurrección, porque la iglesia ha pasado por etapas. Yo espero que no se ofenden, y si se ofenden, pues oféndanse. Pero sí, pues total que verdad. Porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. A la gente le gusta la mentira. Le gusta lo polite. Así como que dime lo bonito, aunque no me guste, pero aunque sí me guste, pero que no sea verdad. Aunque sean mentiras, pero que me gusten a mí. No, pues yo no me contrataron para decir mentiras. Me contrataron para decir la verdad. Esa es mi chamba. Entonces, en ese particular, cuando el Señor, ¿verdad?, te redimió con un propósito, el propósito de vivir para la honra y gloria de Él. Y te redimió para que tú trasciendas, para que tú alcances luego la vida eterna. Y créeme que Dios no está pensando en la vida eterna hasta que te mueras. Esa vida eterna empieza aquí. Pues tienes que empezar a renovar tu mente, a cambiar tus acciones, a vivir una vida conforme el propósito de Dios. Y aunque te cueste, tienes que dejar las malas mañas, las malas palabras, y corregir tus rumbos, vivir conforme el propósito de Dios, y asunto arreglado. Y si eso implica a veces dejar ciertas amistades, pues tendrás tú que tomar tus decisiones y ser selectivo o selectiva en tus amistades. Yo cómo te voy a dictar, no, pastor, dígame si yo me conviene andar con esta persona o con aquella. Pues yo qué, a veces ni los conozco, pues yo qué asunto. Te voy a decir, no, pues anda con quien quieras, pues yo qué asunto, porque son tus decisiones. ¿Sí? No puedes decir, no es que al pastor esto, al pastor aquello. Mira, yo tengo una expresión muy mía, se le he dicho aquí a la congregación, los 2, 3 que pastoreo, porque no creo que se pastorea tantos, pero les digo, mira, tu alma no se la confíes ni al pastor. El pastor anda pastoreando su alma, tan. Y te enseño ahí cómo pastorear la tuya, pero tú tienes que tomar la decisión de pastorear tu alma. O sea, no quieras que el pastor pastoree la tuya. Te puede enseñar cómo. Porque fíjate qué difícil, pobres pastores que intentan pastorear a las almas de otras gentes. Uno no tiene tanto con la gente, sinceramente. Yo lo digo por experiencia propia. ¿Sabes cuánto tiempo paso con la gente que yo pastoreo? Cuando vienen al culto, porque no creas que vienen cada culto, algunos se las barajean muy bien, vienen una vez a la semana, otros vienen una vez cada 15 días. Es que primero la chamba, primero son los compromisos familiares, primero son otras cosas que la iglesia, que es cuestión de iglesia. Honestamente así es. ¿Cómo la ven? De veras, así es.
Y los días que vienen llegan encarrerados porque vienen tarde, por quién sabe por qué. Llegan tarde, corriendo, hechos la mocha, dicen acá en Monterrey. Y están predicando y están así como, sí, ya mero se caerá este cuate. Y están como dos, de apenas, pum, acaba uno y pélate, no se queda ni siquiera decir la bendición apostólica porque ya se fueron. Entonces uno no tiene acceso casi con la gente. Te buscan cuando andan maniados, cuando traen problemas. Todos sí te buscan, andan que pastor. Y estaría bueno hacerse el rogar, espérate, es que tengo un compromiso ahorita, ¿verdad? Espérate, es que esto, es que el otro. Entonces sí te buscan, pero pues es un ratillo que te buscan, les ayudas a orientar más o menos el barco y ya lo acomodan y dale para adelante. Entonces realmente no tienen tanto tiempo con la gente. ¿Cómo los puedes transformar? Aquí no es más que cuando uno predica, uno les suelta la verdad y es responsabilidad de cada uno de ustedes tomar aquello que les beneficie y les oriente o les disguste. Diga, pues déjalo analizar porque este cuate me confrontó, me hizo que se me moviera el tapete y quiero ver si lo que dijo es cierto. Pues qué padre sería eso, ¿no? Como aquellos oyentes de Berea, si no me equivoco, que cuando oían a los apóstoles iban a la casa y escudriñaban a ver si lo que les habían dicho eran así las cosas, los bereanos, según se estudia por ahí en Hechos. Entonces, pues qué bonito es tener oyentes así, que no solo te oyen, sino que van y analizan lo que les dijeron, y entonces cuando se convencen de que lo que les dijeron es tal cual, lo viven. Porque qué bueno es tener gente que no solo son oidores, sino también hacedores de la palabra. Esa es la verdad. Entonces, cuando Jesús desciende al infierno, va para arrebatar las llaves del imperio de la muerte de Satanás y le entrega a la gente dones, talentos, bendiciones, no inmediatamente, porque fíjate que esos hay que esperar para cuando resucita, para cuando sube a lo alto y lleva cautivo al cautivador. Pero fíjate qué interesante, cuando Jesús está en el infierno, por así decirlo, no solo hace, sino que también va donde están los patriarcas, los profetas, los antidiluvianos y todos aquellos, yo les llamo antiguos testamentarios, aquellos que estaban esperando la promesa, va y se les manifiesta también para darles la evidencia de que la promesa estaba cumplida. Me encanta a mí porque en Mateo capítulo 27, versos 49 y 50, se habla del temblor aquel que sucedió y donde los sepulcros se abrieron y los santos se resucitaron y salieron después de la resurrección del Señor. Fíjate qué sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Jesús sea el primero, el primogénito, el primero de todos los resucitados. Y junto con él resucitan todos. O sea, si lo viésemos literalmente, sería una mentira. Si lo viéramos literalmente, porque no es el primero que resucitó. Acordémonos que Jesús mismo resucitó al hijo de la viuda de Naín, él resucitó a Lázaro, él resucitó creo que a una muchacha, y antes de eso pues Elías o Eliseo había resucitado un muerto, y así nos podemos ir con muchos que habían resucitado antes de. Pero no tiene que ver con primero en el orden de números, sino primero o primogénito tiene el sentido de la primacía, de la importancia, el más importante de todos los resucitados, porque sí habían resucitado otros, pero ¿quién dejó algo trascendental o creó algo tan trascendental como Jesús? Lázaro resucitó y qué, pues resucitó y qué bueno, por él y por su familia, pero no benefició a nadie. El hijo de la viuda ya de Naín, por resucitó y qué bueno por la viejita aquella, pero pues no más, o sea, no benefició a nadie más. Pero la resurrección de Jesús, según lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, nos beneficia porque trae la garantía, la resurrección es la garantía de la salvación, porque sin resurrección Jesús sería como cualquiera otro, y si Jesús fuera como cualquiera otro, nosotros seríamos dignos de lástima, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estaremos creyendo en un cualquiera. Pues si resucitó y luego ¿qué? Se murió. Está como los que nos enfermamos y no nos aliviamos, y hay gente que puede presumir, no, es que se me apareció el Señor y el Señor me sanó, y luego ¿qué? ¿Eso qué? Pues te alivió a ti. ¿Qué beneficios trajo a otros? Pues ninguno. Pero si alguien quiere alardear de eso, pues no tiene por qué alardear. Es lo mismo una resurrección, no tiene de qué alardear. Yo he sido testigo por lo menos de 5 resurrecciones.
Y los que han resucitado, pues algunos yo ni me acordaba que los habían resucitado el Señor a través de mí. Sin embargo, ellos se acuerdan porque a ellos les marcó su vida. A mí no me marcó. A ellos les marcó su vida esa resurrección. Pero ¿a quién más benefició? A nadie más. Fue a él y a su familia. Me acuerdo en Cedral, San Luis Potosí, no, en Matehuala, San Luis Potosí, en la campaña que estuvimos en la Plaza de Toros, se me acercó un señor repentinamente y, hermano Javier, ya se me acercó y pues anda embolado uno con tanta gente porque de repente uno tiene una fama con F mayúscula, ¿verdad? Llenamos la Plaza de Toros de ahí de Matehuala, no, pues la gran cosa. Entonces se me acerca y me dice, hermano, es que fíjese que quiero que vea algo y pues yo, sí, hermano, dígame. Mire, esta es la niña, pues era una señora. Esta es la niña que usted resucitó, hermano. Yo no, honestamente les he dicho, yo no me acordaba. Yo no tenía presente ni el momento ni la persona. Para empezar, ahora ya no era una niña, era una señora. Y le dice a los niños, mire, gracias a él tienen madre. Y le dice al esposo, y gracias a él tienes esposa, mira, él fue el que arrestó. Pues yo me quedé así como, ¿y ahora qué, verdad? Pues yo qué. A mí no me sirvió de nada la resurrección de la niña. ¿A quién le sirvió? Pues al viejito ese y ahora a sus hijos y al esposo que se benefició de la resurrección de la muchachita esta, que ahora era una señora. Qué bueno, ¿no? Entonces, pero más trascendental es, bueno, ¿y qué beneficios o qué efectos tuvo en ti ese milagro que el Señor hizo en tu vida? Para mí, la resurrección de Jesús es trascendental porque me arrancó de la potestad de las tinieblas y me trajo a la luz. Me sacó de la maldición y me trajo a la bendición. Me arrancó de la muerte y me trajo a la vida. Me sacó de la amargura, del odio y me trajo al amor y a la bendición de Dios. Yo puedo decir, a mí me afectó la resurrección de Jesucristo. No sé cuánto les benefició. Pero oye, Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos dignos de lástima, porque estaríamos creyendo en cualquier mortal. Hay quienes creen en un profeta, en un apóstol o creen en otro, ¿verdad? No voy a mencionar nombres de religiones, no me vayan a linchar, pero sí hay quienes son bien fieles a sus y devotos a sus creencias de esos grandes señores. Yo les digo, pues ninguno como el Señor Jesucristo, ninguno, porque todos estos tienen una historia donde nacieron como nace cualquier hombre, fueron concebidos y nacieron como nace cualquiera. Fueron concebidos como cualquiera y nacieron como nace cualquiera. Vivieron algunos hasta vidas muy malas y finalmente murieron como muere cualquiera, y sus tumbas están entre nosotros, como le dijo el apóstol Pedro predicándole a los judíos, si no me equivoco, el día de Pentecostés, cuando les digo, miren, porque manifiesto es que nuestro padre David vivió y murió entre nosotros, y tumba está entre nosotros. Sin embargo él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y dice, esto habló del Señor, de Jesús, del Verbo. ¿Cómo puede decir David, que vivió tantos años antes, decir dijo el Señor a mi Señor? Porque David tenía una visión celestial, una revelación divina, que les he predicado una y otra vez. Si la revelación divina no te llega, tú vas a batallar y me vas a hacer batallar a mí, porque tú vas a querer caminar en tu carne, yo te voy a querer enderezar, caminas en el Espíritu. No vas a poder, ni yo voy a poder. Es como querer meter una mula al surco. La mula que es mañosa no le metes al surco ni a leñazos, va a agarrar por otro lado. Y tu carne no te va a dejar, porque es tu carne, porque te falta revelación divina. Entonces, ¿qué necesitas? De veras, de corazón, rogarle a Dios, revélame Jesucristo, que pueda yo ser salvo, que vea esa dimensión del Verbo de Dios resucitado, glorificado. El Verbo se entregó a lo sumo, al grado que él pudo haber dicho, como se lo dijo a los discípulos, si yo quisiera, yo le pediría a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles para que me libraran de este momento, pero nadie me quita la vida, yo la pongo por amor a mis hermanos. Vámonos, se la va a jugar el todo por el todo, por ti y por mí se la jugó y la ganó, bendito sea Dios. Por eso no somos dignos de lástima, por eso no somos
Ni tenemos por qué agachar la cabeza, ni sentirnos menos y pobres de nosotros los cristianos. No, hombre, no. Yo le digo, no me tenga lástima. Soy dichoso, soy feliz de estar en Cristo. Perfecto, no soy. El único perfecto que yo tengo es Cristo y el Evangelio glorioso. De ahí para allá, lo defectuoso de todo eso del Evangelio soy yo. Pero aquí ando tirándole patadas, predicando el Evangelio, porque es lo glorioso que yo tengo. Alguna ocasión le dije a alguien, lo único que les va a quedar de mí es la palabra de Dios. Te va a seguir donde vayas. Mis enseñanzas te van a seguir donde vayas. Las palabras, las frases mías te van a seguir donde vayas. Es más, te puedes convertir y vivir mal, y hasta borracho o drogado que estés donde estés, mis palabras te van a pegar ahí donde estés. ¿Por qué? Porque es la palabra lo eterno. Porque es Jesucristo lo eterno. Porque es la palabra la que santifica. Entonces Jesús nuestro Señor, el verbo, perdón, desciende hasta el infierno, le arrebata las llaves del imperio de la muerte a Satanás, le quita el acta de decretos que nos era contraria, y luego avergüenza a los demonios, al príncipe de los demonios, y los avergüenza públicamente junto con su mero capitán de ellos. Y luego, después de hacer todo ese trabajo, fueron 3 días y 3 noches. No crees que fue cualquier cosa. No fue nada más para cumplir el plazo legal de ser declarado muerto. No. Fue también porque había mucho trabajo que realizar. Primero había que descender a los infiernos y arrebatarles ya del imperio. Luego ir a predicarles a los antediluvianos que habían estado ahí, que no habían querido tomar la fe, y decirles, ¿saben qué? Lo que los patriarcas les dijeron era verdadero. Y a los patriarcas les dicen, aquí estoy, señores, soy la promesa. Lo que ustedes han estado hablando, aquí está manifestado. Vámonos. A los Abrahams, a los Noés, a los Jacobs, a los Isaías, a todos esos grandes hombres de fe, patriarcas y profetas y hombres de Dios de aquel tiempo, se les concedió ver el cumplimiento de aquello que tanto me han estado predicando. Por eso hoy, en este siglo XXI, yo tengo la confianza de decirles que aunque han muerto muchos ministros y muchos cristianos muy buenos, porque hay que decirlo, hay gente muy buena en las congregaciones. A veces, lo voy a decir con mucho respeto, hasta más santos que nosotros los pastores. De veras. Gente muy temerosa de Dios. Gente que lo que uno enseña, ellos lo viven a pie y juntillas. Ejemplo, pues les pondré un ejemplo para no entrar en tanto rollo. Simeón y Ana. Esos dos eran gente temerosa de Dios. No eran de los sacerdotes ni de los grandes líderes, era gente del pueblo, pero a esos tomó Dios para recibir el verbo cuando iba entrando sus padres con él a la circuncisión, a la presentación en el templo. Y no tomó a fariseos ni sacerdotes no, gente del pueblo. ¿Por qué? Porque era gente de Dios. Y así hay gente hoy, gente de Dios, que a veces nosotros los pastores predicamos, y a veces nosotros por lo que tú quieras, porque a veces uno tan ocupado con tantas cosas y con tantos proyectos y con tantos liderazgos y cosas, que uno se contamina honestamente y se descuida de los altares del Señor. Y hay gente en la iglesia que conoce menos otras cosas más que en temer a Dios y en caminar esa relación con Dios. Dios les bendiga. Por gente como ustedes vale la pena predicar el evangelio. Por gente como ustedes vale la pena enseñar la palabra. Y Dios nos ayude a nosotros los pastores, yo lo digo por mí particularmente, que no descuide el altar de mi Señor, que no descuide mi propia alma, porque todos estamos en la orillita. En cualquier momento menos pensado se nos acaba el momento de vida y pasamos de un estado a otro. Y hay de nosotros si no estamos listos para encontrarnos con el Señor. Pero fíjate qué interesante, que el Señor nos ayude para vivir en la gracia, para vivir en su bendición. Entonces, los profetas recibieron la promesa. Y luego ya resucita el Señor. Resucita, y es un sermón de mañana en la mañana, pero la cuestión es que ¿qué pasa en ese ínter que desciende de la cruz
al infierno. Porque no creas que el verbo descendió hasta que lo sepultaron. Sepultaron su cuerpo. Es como cuando hoy sepultamos una persona. Ya cuando sepultamos el cuerpo, la persona ya no está ahí. ¿Cierto o no es cierto? La persona apenas se separa el espíritu del cuerpo y el cuerpo se queda ahí y el espíritu agarra para otro lado. Quisiera decirles que todos se van al cielo. Tanatológicamente dice mi hija, pues eso es lo que uno dice, ¿verdad? No, todos, no, hombre, todos lo mandamos al cielo. Pero la verdad sea dicha, eso es imposible. Muy claro lo dice el profeta: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? O sea, el impío es el que pierde la piedad, el que habiendo conocido el evangelio o la piedad o la fe en Dios, la pierde o la deja por lo que quieras. Es el impío. Y el pecador, pues el pecador es el que nunca conoció la piedad, el que nunca quiso caminar en la piedad. Pero uno y otro están perdidos, ¿verdad? Pero fíjate, el justo, ¿quién es el justo? El que está caminando, el que no solo son palabras, con sus acciones y hechos vive una vida justa. Entonces hoy quiero animarle a ustedes para que por favor levanten la cara y sépanse que son, si han creído en el Señor Jesús, están creyendo en lo máximo que se puede creer en esta tierra. No es una religión de retablos, no es una religión de domos gigantes, no es una religión de grandes reglas y faramayas, no es una religión de imanes ni papas. Es una fe de creer en Dios, una relación donde tú te conectas con Él, donde no necesitas al imán, ni al sacerdote, ni al ministro, donde Él te abre las puertas del cielo para que tú puedas clamar a Él y Él te escuche directamente a ti. Y te da el título de hijo suyo cuando tú de corazón le recibes y determinas llamarle Padre y aceptas la tutoría de Dios, el mentoreo de Dios, como lo recibe un hijo de su padre en lo natural. Los hijos a sus padres los veneran, aunque a veces los padres los maltratan, aunque a veces los padres los corrigen. Siempre se supone que lo hacemos por su bien de ellos. Sin embargo, aunque lo hagamos por bien de ellos, no siempre les gusta a los muchachos. ¿Verdad que no? No siempre. Aunque le digas, estás estudiando para tu... No quiero, y se ponen en contra tuya. Aunque el estudio le va a beneficiar a ellos, aunque tú gastes los billetes para que ellos tengan las libretas y las computadoras y lo que necesiten, el beneficiario son ellos, pero aún así no les gusta. Pero aún así, tú debes de recibir el tutoreo de Dios. Entonces, en esta tarde yo quiero animarte para que reafirmes tu fe. No estás creyendo en un cuento de hadas. El evangelio no es un cuento de hadas, ni es reglas éticas de sana convivencia. El evangelio es poder de Dios para salvación. Inclinen su cabeza por favor y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tenemos de estar en este precioso evangelio. El evangelio que es poder de Dios para salvación. Salvación de los que creen la palabra, de los religiosos, de los educados que creen que con sus doctorados o licenciaturas no necesitarían más, pero hasta para ellos hay salvación cuando de corazón te buscan. Para aquellos iliterantes que no conocen tantas cosas y no estudian tantas cosas, también para ellos hay salvación, porque en el evangelio no hay excepción de personas. Yo bendigo a los hombres y a las mujeres que están en esta conferencia y oro que les ministres y les guardes. Qué bueno es sabernos redimidos. Qué bueno saber que el que nos vino a redimir no murió como muere cualquiera. Pudo haber vivido y pudo haber evitado el calvario inclusive, pero lo caminó voluntariamente por amor a nosotros. Permite que nosotros caminemos la fe voluntariamente
por amor a ti, mi Señor Jesús. Y al amarte a ti nos amamos a nosotros, porque eso nos beneficia. Al fin de cuentas, los beneficiarios somos nosotros. Bendigo a mi gente, oro que la gracia de tu palabra quede en ellos y que la salvación se manifieste en sus vidas. Por Jesucristo. Amén.